Los fiscales de Sala del Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena se habían preparado a conciencia su intervención en el juicio del Procés. En tonos muy diferentes, pero igual de contundentes, fueron desgranando, como si dieran titulares periodísticos, sus argumentos para negar las vulneraciones de derechos alegadas por las defensas. Sigue el juicio del Procés en directo. A la supuesta criminalización de la disidencia política, Zaragoza respondió: nada más lejos de la realidad. Esto es un juicio en defensa de la democracia, en defensa de la Constitución. En 5 primeros minutos de vértigo, el primero tuvo hasta para los catedráticos del Manifiesto contra el delito de rebelión por el que acusa el Ministerio Público, de los que dijo que no son precisamente los de más prestigio, y hasta se pronunció sobre el diálogo. No parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de voluntad de diálogo como factor desencadenante, o que aboca a ese factor de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada, que fue revertida por el Estado, afirmó. El tono de ambos contrastó con el de la abogada del Estado Rosa María Seoane, al frente de penal tras ser apartado Edmundo Val, cuando el gobierno decidió acusar por sedición. Su discurso fue más técnico que el brillantísimo, en sus propias palabras, de los fiscales que la precedieron. Prácticamente se limitó a aseverar que lo que se celebra es un juicio penal, un ejercicio del derecho penal democrático frente al derecho penal del enemigo. Se opuso a no poder acusar al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de sedición, aunque su personación se debiera a la malversación, y trató de defender a la secretaria de Estado Irene Lozano por haber dado a los acusados por autores de la rebelión en una entrevista. Seoane lo justificó diciendo que el inglés no es su lengua materna, y vinculó esa afirmación a la reclamación de la defensa de poder declarar en catalán sin necesitar traducción, como ocurriría en Cataluña. Vulnerados los de los no votantes en su descargo, hay que admitir que tras los fiscales poco le quedaba por decir. Tanto a ella como a Vox, que optó por un tono muy técnico. El Tribunal del Procés ya había oído a Zaragoza recordarles que la Constitución fue respaldada por el 62% de los catalanes, cifra similar a que rechazó participar en el referéndum ilegal del 1O. Ello le llevó a argumentar que los derechos de estas personas son los que se vieron vulnerados por los acusados por empeñarse a llevarlo a cabo.
se pretende articular como víctima de una persecución política a quien ha pretendido vulnerar el orden constitucional, cuando, en su opinión, habría sido una grave irresponsabilidad que la justicia penal no hubiera reaccionado ante la afectación del orden constitucional que se vivió en Cataluña. Los acusados llevan años proclamando y defendiendo el proyecto independentista, se han manifestado y que yo sepa no se les ha perseguido ni enjuiciado. Solo se ha puesto en marcha la justicia cuando han realizado acciones que han quebrantado nuestra Constitución, señaló. El ejercicio de la actividad política no puede ser una patente de corso, porque el político está sujeto al Código Penal y no puede expulsar la Constitución y el Estatut de Cataluña y sustituirlo por una realidad paralela. La actividad política no justifica utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de la ley y tampoco intentar poner a los mossos al margen de ella, insistió. Del lado de la rebelión les puso cadena. Disparate jurídico. También se mostró crítico Zaragoza con la referencia a la tortura que hizo el abogado de Cuixart, Benet Salellas. Comparar una actuación policial con las torturas es un disparate jurídico de dimensiones importantes, aseguró antes de decir que de los 1,066 heridos que según la Generalitat tuvo el 1 o solo 2 lo fueron graves, uno por un infarto y otro por un pelotazo de goma en el ojo, tras lanzar una valla a los agentes. Sostuvo que la actuación policial se investiga en juzgados catalanes y queda fuera de la causa del Supremo. Como colofón entre las verdades que no se pueden hurtar, Cadena citó que la soberanía reside en el pueblo español y no se puede sustituir por cualquiera de los pueblos que lo integran, que no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos y que exista un derecho de autodeterminación o un derecho democrático fuera de la Constitución.